Fernando llegó a casa alrededor de las 7 de la tarde. No sabía qué iba a hacer. Carolina, como de costumbre, se había ido a una reunión de negocios en el club empresarial que habían formado en su ciudad. Usualmente, él la esperaba en el estacionamiento, pero hoy ella había llamado y dicho: «Nando, no me esperes. Tenemos un invitado inesperado en el club, y conocerlo nos puede resultar muy útil». ¿Quién es? Víctor Manuel, presidente del Club Empresarial Regional. Estará en nuestro municipio solo por un día. ¿Y también se va a quedar a dormir? No, su tren sale a las 10 de la noche. ¿Y qué problema hay si voy al club y también lo conozco? Creo que no deberías hacerlo. Te recordaré que no solo somos marido y mujer, sino también socios. Y nuestras partes del negocio son 50 y 50. Nando, lo sé y lo recuerdo, pero tú te encargas de la producción. Yo me encargo de tratar con los clientes. O sea que no tengo que esperarte en el estacionamiento. Simplemente puedo volver a casa y emborracharme. Fernando, mañana es día laboral. Debes mantenerte sobrio, igual que yo. Al fin y al cabo, somos responsables de nuestros empleados. Fernando sabía que no bebería, pero la idea de su esposa reuniéndose en el club empresarial con un empresario desconocido de la región le resultaba incomprensible. Estaba sentado frente al televisor cuando, a las 11 de la noche, apareció Carolina. Rápidamente se quitó el abrigo, le dio un beso en la mejilla y preguntó: «¿Y tú por qué no estás dormido?» «Tenía curiosidad de a qué hora llegarías». «Ay, pareces un niño. Te dije que su tren salía a las 10 de la noche». «¿Y se fue?» «Pues claro, se fue». «¿Y lo despediste?» «No fui la única, pero nos prometió invitarnos a una sesión en su club empresarial. Ahí estarán los empresarios más importantes de la región. Y ya es hora de que empecemos a movernos, al menos a nivel regional, y luego más lejos. No sé, pero nada de esto me gusta, y tampoco tus constantes visitas al club sin mí». «¿Y qué tiene eso de malo?» «No lo sé, pero no veo resultados. En cambio, sí me llegan historias de que coqueteas con los hombres del club. ¿Qué dices a eso?» «Eso no es verdad. No coqueteo con nadie. Sí, hablo con los miembros de nuestro club empresarial, pero no hasta ese punto». «¿Por qué insistes en siempre ir sola, sin mí?» «Siempre estás ocupado en la producción y supervisando el área de servicios. Porque cuando te propongo ir contigo, encuentras una razón para no ir ese día. ¿O no crees que me doy cuenta?» «Fernando, no digas tonterías. Si quieres, vamos mañana». «¿Mañana? Normalmente tus fiestas en el club son los miércoles y viernes. Mañana es lunes. El club estará cerrado por descanso». «Está bien. Te propongo que vengas conmigo cualquier día de la semana. Pensaré en tu propuesta». Fernando y Carolina efectivamente visitaron el club empresarial el miércoles. Después de la visita, tuvieron una conversación, y fue Carolina quien marcó el tono, cuando preguntó: «¿Y qué fue lo que no te gustó?» «Tu amante no estaba». «¿Qué amante?» «Sergio». «¿Por qué piensas que Sergio es mi amante? Solo tenemos relaciones de negocios». «Sé lo que digo. ¿O puedes mostrarme su conversación contigo?» «¿Conversación? Tienes que comunicarte con él de alguna forma, y seguro le advertiste que no viniera el miércoles porque yo estaría contigo». «No advertí a nadie. Enséñame los mensajes. Además, si dices que son conversaciones de negocios, yo, como socio, también quiero verlas». «No quiero mostrártelas. Eso es una invasión a mi vida privada». Ese día la pareja tuvo una fuerte discusión. 10 días después, Carolina recibió una invitación del Club Empresarial Regional. Fernando la llevó a casa y la dejó frente a Carolina en silencio. Desde su pelea, ella había dejado de asistir por las noches al club empresarial local. Ahora, al leer la invitación, dijo: «Víctor Manuel cumplió su promesa. Ahí podríamos encontrar socios. ¿Vienes conmigo?» «¿Me estás invitando?» «Por supuesto. Iremos juntos». 2 días después, Fernando y Carolina llegaron a la capital regional. Se registraron en un hotel y comenzaron a prepararse para la sesión vespertina del club empresarial a la que estaban invitados. Almorzaron copiosamente en el restaurante, cuando el teléfono de Carolina sonó. Ella respondió y Fernando, sentado a su lado, escuchó todo. «Sí, dígame». «Habla Víctor Manuel». «Carolina,
¿Ya llegaron? Sí, estoy almorzando en el restaurante. La sesión será a las 6 de la tarde. Pero no vine sola. De hecho, solo la invité a usted. No me dijo nada cuando nos vimos. Su amigo Sergio me dijo que no tenía problema con que usted viniera a visitarme. Sergio no es mi amigo, es solo un miembro de nuestro club empresarial. Yo tengo esposo y vine con él. Pero la invitación es solo para una persona. En fin, venga usted sola y hablamos. Carolina terminó la llamada, y sabiendo que Fernando había escuchado, dijo: «Iré sola a esa sesión del club. Tendrás que quedarte en la habitación». Y eso porque Sergio decidió que podías venir sola. ¿Y qué propones? ¿Que vayamos los dos o no vayamos? No, no puedo perder esta oportunidad de ampliar nuestras conexiones. Los esposos volvieron a discutir. Carolina subió a la habitación, se cambió de ropa y sin escuchar a Fernando, se arregló y se fue. Al salir dijo: «Puedes tomar algo de coñac y quedarte en la habitación. Regresaré a las 11 con buenas noticias». Apenas se fue Carolina, Fernando recogió sus cosas en una maleta y dejó el hotel. Dejó la llave en la recepción. Como anteriormente había vivido en la capital regional y aún tenía amigos allí, decidió visitar a uno de ellos. Había trabajado con Marcelo en una fábrica. Marcelo se sorprendió al ver a Fernando en la puerta con una maleta, pero lo dejó entrar sin hacer muchas preguntas. Se sentaron en la cocina. Fernando se sirvió un té fuerte. Marcelo, observando su expresión sombría, preguntó: ¿Pasó algo? Fernando suspiró y respondió: «Mi esposa. Creo que me está engañando». Le contó brevemente la situación, los clubes empresariales, las llamadas sospechosas, el rechazo de Carolina a mostrar sus mensajes y ahora Víctor Manuel, que la había invitado sola y había mencionado a Sergio. Marcelo reflexionó y dijo: «Parece turbio, pero ¿estás seguro de que quieres huir así, sin más? ¿No sería mejor aclarar todo? ¿Y cómo? Ella ni siquiera oculta que esas relaciones profesionales son más importantes que nuestro matrimonio. Entonces hay que verificar. Nosotros trabajamos con ese club empresarial regional, y sé cómo entrar y salir sin que nos vean, pero nada de locuras. Vamos entonces, veremos qué está pasando realmente». Media hora después estaban frente al edificio del prestigioso centro empresarial. Fernando fumaba nerviosamente y Marcelo estudiaba la entrada. Preguntó: «¿Estás seguro de querer entrar?» «Sí, pero no como Fernando». «¿Cómo?» «Quiero ver qué pasa cuando ella no sabe que estoy ahí». Marcelo sonrió. «Bien, entraremos por la entrada trasera. Tengo las llaves, y los guardias no la vigilan por las cámaras». Dieron la vuelta al edificio, se acercaron a una puerta discreta. Marcelo la abrió con su llave y entraron. Subieron por las escaleras de emergencia al tercer piso, donde encontraron un lujoso pasillo con varias puertas. De una oficina salían voces. Fernando se acercó y se quedó inmóvil. Por la puerta entreabierta, vio a Carolina sentada junto a un hombre de unos 50 años, probablemente Víctor Manuel. Pero lo más impactante era que al otro lado, junto a Carolina, estaba Sergio, con un caro traje que en ese momento le puso la mano en el hombro a Carolina. Fernando sintió que la sangre le hervía. Sin poder contenerse, irrumpió en la sala y pateó a Sergio. Sergio cayó inconsciente al suelo. Víctor Manuel se levantó gritando: «¡Joven, qué se cree!». Marcelo agarró rápidamente a Fernando, lo sacó de la oficina y lo llevó de regreso por las escaleras. Víctor Manuel llamó a la policía, que llegó sorprendentemente rápido. Sergio seguía inconsciente. Entonces, Carolina le dijo al capitán de policía que Sergio había puesto algo en su zumo de naranja, pero que por error lo había bebido Víctor Manuel, ya que ella era alérgica a los cítricos. Víctor exigió en registro. Con testigos presentes, encontraron en Sergio un paquete con una sustancia blanca. Así, Sergio pasó de víctima a sospechoso. Víctor pidió que le tomaran muestras de sangre para análisis. Marcelo y Fernando salieron del edificio sin que los vieran. Se alejaron a un lugar oscuro y observaron los acontecimientos. Marcelo regañó a Fernando: «Te dije sin escenas. Y todavía me quedé con ganas de golpear también al otro tipo. Si no me hubiera sacado, lo hacía». «No sé, ese tipo es una persona respetable. Es el presidente del club empresarial regional». «¿Y entonces qué hacía mi esposa en su oficina?» «Pregúntaselo tú». «No volveré a casa». «¿Por qué?» «Estoy seguro de que la policía me está buscando.
Es más fácil desaparecer aquí en la capital regional. Rodearon el edificio y salieron por la entrada principal justo a tiempo para ver cómo sacaban a Sergio con el rostro ensangrentado y esposado. Sus intentos por resistirse fueron reprimidos con firmeza por los agentes. En el tercer piso, la oficina de Víctor Manuel seguía iluminada, pero pronto las luces se apagaron. Víctor Manuel salió del edificio junto a Carolina, subieron a una ambulancia y se marcharon. Marcelo, decepcionado, comentó: «Nos perdimos algo importante, pero no conviene arriesgarnos más. Vamos a casa». Carolina, al regresar al hotel, encontró la habitación vacía y una nota de Fernando. «No somos más socios, ni en los negocios, ni en la vida. Fernando». De inmediato llamó a Víctor Manuel y dijo: «Víctor Manuel, tengo un problema. Mi esposo ha desaparecido. Creo que se volvió a casa». ¿Dejó alguna nota? «Sí, dice que ya no somos socios, pero él no sabe lo que pasó realmente». Fernando no regresó a su ciudad. En cambio, le propuso a Marcelo trabajar juntos. Le presentó un plan de negocio para ofrecer servicios técnicos a hogares y empresas. Marcelo lo analizó cuidadosamente y aceptó. Días después, en la empresa de Marcelo, nació una nueva área dedicada a reparaciones: fontanería, limpieza de tuberías, instalación de sanitarios. Fernando dirigía un pequeño equipo de 5 especialistas. Sergio despertó al día siguiente en una celda de detención temporal. Eran las 6 de la mañana. Le dolían los labios partidos y las costillas. Recordó vagamente la figura del esposo de Carolina irrumpiendo y dándole una patada en la cara antes de que todo se volviera negro. No estaba seguro de si había sido Fernando quien lo golpeó. Lo que sí sabía era que lo de las sustancias prohibidas era un problema grave. Su proveedor se las había entregado en el hotel, pero Sergio no se atrevió a dejarlas allí, así que decidió esconderlas en el bolsillo interior del saco. En la oficina aprovechó un momento para verter un poco en el zumo de naranja de Carolina. Pero fue Víctor Manuel quien terminó bebiéndolo. Supo de inmediato que eso era un desastre. Estaba planeando cómo salir de allí cuando lo derribaron. Lo llevaron ante el investigador. Este colocó unos papeles sobre la mesa y preguntó: «¿Te vas a declarar culpable?» «¿De qué?» «¿Intentaste suministrar sustancias prohibidas a Víctor Manuel y a Carolina?» No era mi intención. Víctor Manuel está hospitalizado por una intoxicación grave. Tal vez fue Carolina quien lo hizo. No cuela. Toda la reunión fue grabada por Víctor Manuel. Se ve perfectamente cómo echas el polvo en el vaso. ¿Pero el vaso era para ella? Entonces también debe verse quién me golpeó. Lamentablemente, la cámara no captó eso. Se ve cómo pones el polvo, pero no quién te ataca. Quizá fue el propio Víctor, pero lo que hallamos contigo pesa más. ¿Por qué llevabas esas sustancias al club? Temía dejarlas en el hotel. Lo que llevaba en el bolsillo interior era para Carolina, pero Víctor bebió del vaso por error. No pareces entender en el lío en que estás. La pena va de 5 a 12 años. ¿Estás listo para cumplirla? Estoy dispuesto a cooperar con la investigación. Bien, entonces tendremos una charla larga. Y no solo sobre Víctor y Carolina. ¿Sobre quién más? También sobre Jimena. ¿Y ella qué tiene que ver? Yo no la suministraba. Era Pablito, alias el Océano. Se conocieron en un club nocturno. Dijiste que dirías la verdad y ya estás mintiendo. ¿Aún no entiendes nada? Sergio se quedó pensativo. ¿Así que todo lo que pasó ayer fue una trampa para mí? Bien visto. ¿No te pareció raro que Jimena no llegara a la cita? La llamé, pero no contestó. Víctor Manuel la internó en una clínica, por eso no fue. Y tú llevabas contigo sustancias para ella. Era su proveedor. Pablito solo te las entregó por orden de alguien, y tú no quieres decir quién es porque le tienes miedo. Pero deberías tener más miedo de Víctor Manuel. No te va a perdonar que engancharas a su hija. Entonces, ¿qué hago? Si entregas al que te suministra, podrías salir vivo. Cumplirás tus 10 años, pero al menos saldrás con vida. ¿10 años? ¿No oíste lo de salir con vida? Eso es lo mínimo que puedes aspirar. Necesita pensarlo. Ten en cuenta que el siguiente que interrogaré es Pablito. ¿Está aquí? Eso no te importa.
Quiero hablar con él. Eso no va a pasar. Víctor Manuel llamó a su jefe de seguridad. Con él planificaban todo, también el día anterior. Pero Fernando no estaba previsto. Por desgracia, Carolina no se atrevió a dejarlo en casa porque ya estaba al límite, aunque tampoco quería divorciarse. Ella lo amaba. Conoció a Víctor durante un viaje de compras a la capital regional. Él estaba cubriendo temporalmente la dirección de una de sus empresas. Entonces fue cuando descubrieron que la hija de Víctor tenía un serio problema con sustancias prohibidas. Y era Sergio quien se las proveía. Pero necesitaban llegar más alto, al proveedor de Sergio. Los médicos confirmaron que había restos de sustancias en la sangre de Víctor, pero en baja concentración. El jefe de seguridad trajo a Carolina a su habitación. Le prometieron que en la noche la llevarían a casa en un coche del club. Ella entró, saludó. «Víctor Manuel, buenos días». «Buenos. Ahora, ¿cómo te saco de este lío? Tenemos un problema. Hicimos una investigación paralela sobre la distribución de sustancias en la región, y a la policía eso no le gusta. No puedo decirles nada, aunque sospechan mucho. Pero sospechar no es probar. ¿Y ahora qué? Por ahora somos víctimas. ¿Te tomaron muestra de sangre? Sí. ¿Te dijeron algo? No, hoy por la tarde tengo cita con el investigador. Entonces también te reconocerán como víctima, al igual que a mí. ¿Y qué hacemos? Primero encontrar a tu esposo. ¿Tienes fotos de él? Sí, en el celular. Pero, ¿qué le digo al investigador? ¿Con quién vine? ¿Por qué no estaba en el club? ¿Dónde está ahora? Dile que tuvo que irse por un asunto urgente y tomó un aventón anoche. Pero debes encontrarlo. No puede arruinar nuestros planes. Él no sabe nada. Solo está celoso. ¿Celoso? Irrumpió en mi oficina, golpeó a Sergio y casi arruina todo. Si no fuera por tu reacción, la policía habría descubierto nuestra trampa. No quiero perderlo. Entonces convéncelo de guardar silencio. Y ni una palabra sobre mi hija. Si la policía lo descubre, pensarán que todo esto fue una venganza personal contra Sergio. En ese momento, el jefe de seguridad entró, un hombre severo de corte militar. Sergio empezó a hablar. También atraparon a Pablito, pero no nombran al proveedor. Le temen. Bien, que crean que aún tienen opción. ¿Y Fernando? Aún no lo localizan. Difícil buscarlo sin acudir a la policía. Nuestros recursos son limitados. Fernando creció en esta ciudad. Entonces busquemos entre sus conocidos, vecinos, compañeros de escuela, universidad, deportes. Carolina, dinos todo lo que recuerdes de su vida aquí, hasta su primer amor. Su primer amor soy yo. Y una cosa más, hay que recuperar la tercera cámara de la oficina. Si alguien ve esas grabaciones, verá claramente quién golpeó a Sergio. La oficina sigue bajo precinto policial. Tu asistente intentó entrar a buscar unos documentos, pero no lo dejaron. Esa noche, Marcelo regresó del trabajo, subió al cuarto sobre el garaje donde se escondía Fernando y le dijo: «Vaya lío que armaste. Los traficantes están fuera de control». «¿Y qué tienen que ver los traficantes?» A Sergio, durante el registro, le encontraron sustancias prohibidas, pero estaban destinadas a nuestro pueblo. Resulta que la policía ya lo seguía, y grabaron el momento en que Pablito, alias el Océano, le entregaba el paquete. ¿Por qué no lo detuvieron en ese momento? Querían llegar al distribuidor mayorista, pero este alcanzó a darle una gran cantidad a Pablito justo frente a los policías. Cuando se dieron cuenta, atraparon a Pablito, confiscaron el paquete, pero el mayorista desapareció. Y lo peor, las pistas lo vinculan con el centro empresarial. Pero hay más. ¿Más todavía? Hoy, justo antes del almuerzo, mientras hacíamos mantenimiento en el edificio del centro, llegó un investigador. A mí y a otro del equipo nos pidieron ser testigos. ¿Y fuiste al centro hoy a propósito? No era mantenimiento programado. ¿Y qué estaban haciendo? El investigador revisaba la oficina donde estuvimos ayer, inspeccionaba los respaldos de las sillas y les tomaba fotos. Dijo que uno de los detenidos afirma haberse golpeado contra el respaldo. ¿Y viste algo más interesante? Sí, encontré una cámara oculta, muy pequeña, y me la llevé junto con su tarjeta. Estaba colocada justo para captar cómo le das el golpe a Sergio y cómo yo te saco del despacho. Pero mejor ven y lo ves tú mismo. Vamos a la casa, tengo allí la laptop.
Fueron a la casa, Marcelo sacó la laptop y mientras Fernando manipulaba la cámara, puso la mesa. La guerra es guerra, pero la cena es sagrada. Vamos a cenar mientras vemos el video. Rápidamente ubicaron el momento exacto. Primero se ve entrar a un hombre con un paquete en la mano, mira alrededor y lo esconde tras un panel deslizante. Fernando preguntó, ¿quién es ese? El asistente de Víctor Manuel. Y me da mucha curiosidad saber qué escondió. ¿Quieres comprobarlo? Sí, pero antes sigamos viendo. Revisaron el video en cámara rápida. Todo estaba grabado con nitidez. La entrada de Fernando, el golpe a Sergio y cómo Marcelo lo sacaba del despacho. Entonces se alistaron y en el coche de Marcelo regresaron al centro empresarial. Entraron por el camino ya conocido y tras unos minutos de manipulación, Marcelo abrió la oficina. Recuperaron el paquete oculto. De repente, escucharon pasos en el pasillo. Se escondieron rápidamente. Entró un hombre. Por la poca luz no era fácil identificarlo. Buscó tras el panel, no encontró nada. Sacó su teléfono y llamó. «Ramiro, ¿me estás tomando el pelo?» Una voz respondió. «¿A qué te refieres?» «El escondite está vacío. ¿Estás seguro de que Víctor no sabía nada?» «Tal vez fue la policía. Si hubiera sido la policía, ya todo el pueblo lo sabría». «¿Y ahora qué propones?» «Mañana voy a la clínica de rehabilitación. Me llevo a Ximena y luego hablaremos con Víctor. Por su hija, hará lo que sea. Estoy seguro de que nos devolverá el paquete. Y recuerda, en 2 o 3 días llega el viejo, y con él no se juega. Si no aparece el cargamento, nos entierra vivos, y la policía no podrá salvarnos». «¿Sabes dónde está la clínica?» «Sí, está a unos 15 kilómetros. Mi tía trabaja ahí». «¿Tía Valeria? ¿La recuerdas?» «Claro que sí. ¿Vamos?» «Primero verifica si está de turno». ¿Con quién hablaba ese tipo? Parecía ser el asistente de Víctor Manuel. Llamaron a Valeria. Estaba de guardia. Con indirectas le pidieron encontrarse. 1 hora después salió por una puertecita trasera. Al ver a Fernando dijo, «¿Qué hicieron esta vez?» «¿Tan mal te parece?» «¿Y qué pasó que necesitan verme a estas horas?» Le contaron todo. Le mostraron el paquete con el polvo blanco. Ella lo evaluó y dijo, «No sé qué exactamente es, pero esto es grave. En casos así se trata de sustancias altamente ilegales». «¿Qué hacemos con él?» «No le digan a nadie que lo tienen y desháganse de él, por el desagüe». «Pero necesitamos salvar a Ximena. Está internada aquí. Mañana vienen por ella». «No la entregaremos. Esos hombres no pedirán permiso. ¿Cómo sé que quieren ayudarla?» «Tía Valeria, hay 2 opciones. Se la damos y la escondemos, o tú misma la escondes. No hay tercera opción». «Creo que yo la esconderé». «Pero esos tipos van a interrogar a toda la guardia nocturna». Valeria pensó un momento y dijo, «Espérenme, ya la traigo». Lo bueno es que terminó su tratamiento. De hecho, ayer fue su último día y ella ya no quiere volver a eso. Minutos después, Valeria trajo a Ximena. Marcelo le dio su chaqueta. Ella, medio dormida, preguntó, «¿Qué está pasando?» Marcelo la tranquilizó. «Ximena, confía en nosotros. Es por tu bien». A las 3 de la madrugada ya estaban en casa. A Ximena la acomodaron en la habitación de Marcelo. Él se fue a la de invitados y Fernando regresó al cuarto sobre el garaje. Temprano, Marcelo despertó a Fernando. «Recuerda que tú formaste un equipo. Hoy es tu primer día de trabajo». «¿Y tú?» «Pedí el día libre. Me quedaré vigilando a Ximena. Tú evita mostrarte mucho. Que la policía no te busque no significa que estés a salvo». Por la mañana, el director de la clínica llamó a Víctor Manuel. «Víctor Manuel, su hija desapareció anoche. No sé dónde está, pero creo que es lo mejor». «¿Cómo que lo mejor?» «Unos tipos muy sospechosos vinieron esta mañana. Uno de ellos era un antiguo paciente. Exigían verla». «¿La encontraron?» «Le digo que desapareció, pero necesitamos seguridad». «¿Qué dice el turno de anoche?» «Todo fue normal. Ella tomó sus pastillas y se acostó». «¿Qué le dieron?» «Tranquilizantes en mínima dosis. Ayer fue su última toma.
En 2 días más le dábamos el alta. Fernando trabajó con su nuevo equipo. Marcelo dijo al formarlo, en realidad esto es lo que llaman marido por 1 hora. No estoy de acuerdo. Ese servicio no puede reparar una red de calefacción o agua. Eso lo hacen las empresas municipales. ¿Y por qué no lo hacen entonces? Porque nadie quiere trabajar por ese sueldo. El servicio privado funciona mejor. No me digas que alguien lo hace bien en privado. Todo depende del presupuesto. Los pedidos comenzaron a llegar. Tuvieron que contratar a una recepcionista. Sorprendentemente, Ximena se ofreció. Comprendió el peligro que había corrido. Marcelo, soltero, pasaba más tiempo en casa. Fernando notaba que entre ellos nacía un romance. Sabía que lo de ellos era serio. Una noche, mientras Fernando revisaba los pedidos del día siguiente en su oficina sobre el garaje, sonó el teléfono. Número desconocido. Respondió. ¿Hola? ¿Fernando? Sí. ¿Quién habla? Me llamo María. Soy amiga de Carolina. Fernando se puso tenso y preguntó. ¿Qué quieres? Debes saber que Carolina está en problemas, y además Víctor Manuel ya sabe dónde encontrarte. ¿Qué clase de problemas? No sé todo, pero por lo que veo, Víctor Manuel la está utilizando. La obligó a mentir a la policía, a encubrir tu participación en cierto asunto, y ahora quiere que te convenza de guardar silencio. ¿Y por qué ella haría eso? Creo que la está chantajeando. Tiene información comprometedora sobre vuestro negocio. Fernando se rió, desconfiado. ¿Qué información? Nuestro negocio está limpio. No, no lo está. Víctor los tendió una trampa. Usaron empresas pantalla para hacerles llegar componentes defectuosos y ahora amenaza con acusarlos de fraude. ¿Cómo sabes eso? Trabajo en su departamento de contabilidad. He visto los documentos. ¿Y por qué me lo cuentas? Porque Carolina es mi amiga y no se merece lo que le está pasando. Fernando suspiró hondo. Está bien. Dile que si quiere hablar, que me llame ella misma. Tiene miedo. ¿Y yo qué soy? ¿Un monstruo? No, pero te fuiste. Pues que se las arregle sola. Fernando colgó bruscamente. Al día siguiente, al llegar a una obra, Fernando se topó con un visitante inesperado. El mismísimo Víctor Manuel. Estaba junto a la furgoneta de logística, con traje caro y rostro imperturbable. Asintió con cortesía y dijo, «Fernando Nicolás, ¿podemos hablar?» Fernando lo miró de arriba abajo. «¿De qué?» «De tu esposa y de tu negocio. Ahora tengo otro negocio. Pero el matrimonio aún no está disuelto. Habla de una vez». Víctor miró alrededor. Se aseguró de que nadie los escuchaba y bajó la voz. «Carolina te ha mentido. No fue al club por casualidad. Ya me lo imaginaba. Sergio era su amante». «No exactamente. Nunca llegaron a eso». Fernando dio un paso brusco hacia adelante, pero Víctor ni se inmutó. Sonrió levemente y dijo, «No me golpees. No soy tu enemigo». «Entonces, ¿quién?» «El que introduce sustancias prohibidas en nuestra ciudad, y el mismo que los involucró con los componentes defectuosos». «¿Y quién es?» Víctor dudó unos segundos antes de responder. «Mi subalterno, Ramiro». «Qué conveniente. Armas la trampa y luego culpas a tu propio hombre». «No es mi hombre. Trabaja para alguien que llaman el Viejo». «¿Quién es ese?» «Un tipo peligroso. Y ya está aquí». Fernando sintió un escalofrío. «¿Y qué propones?» «Aliarnos. Tú sabes dónde está mi hija. Yo sé dónde está tu esposa. Podemos ayudarnos». Fernando reflexionó antes de responder. «De acuerdo, pero con mis condiciones». Víctor asintió. «Te escucho. Primero, nada de secretos. Segundo, Carolina debe decidir por sí misma con quién quiere estar». Víctor sonrió y dijo, «Carolina aún te ama,
Y yo no soy su enemigo. Nunca tuvimos nada. Ahora está escondida, igual que mi hija que tú ocultaste. ¿Y por qué la escondiste? Porque el viejo vino a buscar su mercancía y cree que los responsables de su desaparición son Ramiro, Sergio y Pablito el Océano. ¿Y cuál de ellos fue? Creo que tú tuviste algo que ver, pero no me importa. Solo te pido que por ahora no digas a nadie ni a mí dónde está mi hija. Aún no es el momento de que reaparezca. Y toma este dinero. ¿Qué dinero? Supongo que mantener a Ximena no te sale barato. ¿Y tú no estás alimentando a Carolina? Finalmente, Víctor Manuel y Fernando acordaron colaborar. Lo primero fue que Víctor entregó a Fernando documentos comprometedores sobre Ramiro, conversaciones donde se hablaba de los componentes defectuosos e incluso se mencionaba a El Viejo. Fernando preguntó, ¿quién es ese tal El Viejo? Es un alias. Su nombre real es Arturo Gasparián. Tiene un negocio legal como fachada, pero en realidad controla el tráfico de sustancias ilegales en la región. Fernando recordó una conversación en un centro empresarial. El viejo llega en unos días y no es alguien con quien se pueda jugar. Es capaz de hundirnos a todos. Víctor añadió. Y además sabe que golpeaste a Sergio. ¿Cómo? Tiene contactos en la policía. Eso quedó registrado en las primeras declaraciones. También sabe que Ximena escapó. ¿Y eso cómo lo supo? Se lo contó Ramiro, culpándome a mí del robo de las sustancias del almacén. Fernando quedó pensativo. Ahora él, Víctor, Ximena e incluso Carolina estaban en peligro. Carolina, escondida en una casa de campo propiedad de Víctor, escuchó por casualidad una conversación entre él y el jefe de seguridad. Supo dónde podría estar su esposo. Decidió dar un paso arriesgado. Fue a casa de Marcelo con la esperanza de encontrar a Fernando. Marcelo, al abrir la puerta, se sorprendió. «¿Carolina? ¿Sabes que te están buscando? Necesito hablar con Fernando». Fernando salió de la habitación y la miró fríamente. «¿Vienes por orden de Víctor? ¿A convencerme de guardar silencio?» «No. Vengo a decirte que me equivoqué. Sergio sí intentó acercarse a mí, pero yo no te fui infiel». «Entonces, ¿por qué ocultaste los mensajes?» «Porque tenía miedo. Ramiro me estaba chantajeando. Dijo que si no cooperaba destruiría nuestro negocio». Fernando apretó los puños. «¿Y le creíste?» «No sabía qué hacer. Y no podías contármelo. No sabía quién era en realidad». Ximena, que escuchaba de cerca, intervino. «Víctor Manuel es mi padre. Siempre lo calculaba todo, pero su ayudante manipulaba a las personas, incluso a quienes decía querer. Así fue como me atraparon en ese club y me metieron en ese mundo». Carolina la miró y rompió a llorar. «Solo quiero recuperar lo que teníamos». Fernando se acercó, la abrazó y dijo, «Lo importante ahora es detener al viejo y sacarte de esta pesadilla. Perdón, pero no te conté todo». «¿Qué más?» «Víctor Manuel». «Víctor Manuel. ¿Qué con él? ¿Fue tu amante?» «No, nunca lo fue. Es otra cosa». «¿Qué?» «Salía con mi madre y fruto de eso nací yo». «¿Qué dices? ¿Entonces él es tu padre y Ximena tu hermana?» «Sí. Ahora lo sabes todo. Mi madre me lo confesó hace un año. Víctor lo supo hace poco. Cuando vine por negocios a la capital, nos encontramos por casualidad. Reconoció el apellido de mi madre, me hizo preguntas, luego hicimos una prueba de ADN». Ximena se acercó con cautela y tomó la mano de Carolina. «Entonces, ¿eres mi hermana?» «Sí, así es». Marcelo soltó un silbido. «¡Qué giro de historia!». Fernando se quedó callado. Todo lo vivido en las últimas semanas por fin encajaba. Finalmente dijo, «Por eso Víctor confiaba tanto en ti.
Y por eso Ramiro trató de chantajearte. ¿Él sabía que Víctor era tu padre? Lo sospechaba, pero lo usó contra mí, no contra él. Y Sergio era de su gente. Víctor me advirtió sobre él. Ramiro lo usaba para mover mercancía y vigilarme, pero Víctor no sabía nada de eso. Solo empezó a investigar cuando vio que Ximena había caído en ese mundo. Fernando se giró hacia la ventana, con los puños cerrados. ¿Y ahora qué? Ahora el viejo está aquí, y no se irá sin su carga o sin hacer pagar a quienes cree responsables. O sea, a nosotros. Fernando, Carolina, Marcelo y Jimena se reunieron en la cocina de Marcelo. Sobre la mesa había impresiones de los mensajes de Ramiro, fotografías del centro empresarial y un mapa de la ciudad con puntos marcados donde podría estar el viejo. Fernando pasó el dedo por el mapa y dijo: Entonces, Víctor Manuel dice que el viejo ya está en la ciudad. Se aloja en el Gran Hotel, pero está rodeado por su gente. Él casi no se deja ver en público. Carolina preguntó: ¿Y qué es lo que quiere? El paquete que desapareció de la oficina. Cree que se lo robaron. Ramiro lo está buscando activamente. Si no lo encuentra con él, vendrá por nosotros. Fernando añadió: ¿Seguro que sí? Entonces vendrá por nosotros. Jimena apretó las manos con nerviosismo y dijo: Pero papá sabe dónde estamos. ¿Por qué no nos ayuda? Porque lo están vigilando. Si actúa abiertamente, el viejo sabrá que está en su contra. Además, él sospecha que podría estar involucrado en la desaparición del producto. ¿Y a dónde fue a parar? Eso es lo interesante. Entonces tenemos que actuar por nuestra cuenta. ¿Pero cómo? El sonido de un teléfono interrumpió el silencio. Era una llamada de Víctor Manuel. Fernando, tenemos un problema. Ramiro ha desaparecido. ¿Cómo que desapareció? Encontraron el coche, pero a él no. Creo que simplemente escapó del viejo. ¿Y si no? Entonces el viejo ya empezó su limpieza. Y ahora va por mí. Luego irá por ustedes. Que venga. Y que no nos encuentre. Víctor, nos vemos. Bien, los espero en el almacén abandonado. 1 hora después se encontraron en el almacén abandonado en las afueras de la ciudad, en territorio neutral. Víctor Manuel llegó con su jefe de seguridad. Fernando con Marcelo. Carolina y Jimena estaban en un lugar seguro. Víctor fue directo al grano. El viejo sabe que el paquete salió de mi oficina. Y está convencido de que lo tengo yo, Ramiro o incluso la policía. ¿Y dónde está en realidad? Con las autoridades. ¿Qué? Lo entregué a través de uno de mis contactos, pero el viejo no lo sabe. Marcelo soltó una pequeña risa. Así que todavía piensa que lo tenemos nosotros. Sí, y mientras no lo recupere o se convenza de que no lo tenemos, no se detendrá. Entonces, ¿por qué desapareció Ramiro? Porque falló en su misión. Iba a inculparme a mí, pero terminó atrapado. Fernando reflexionó. Entonces tenemos 2 opciones: huir o enfrentarlo. O tenderle una trampa al viejo. ¿Cómo? Tengo contactos en la policía, pero necesitamos un señuelo. ¿Jimena? No. No me arriesgaría. Entonces, ¿quién? Víctor miró a Fernando. Tú. El plan era arriesgado, pero no había otra salida. Fernando llamó al número que le dio Víctor, un contacto del viejo. Quiero hablar. ¿De qué? Del paquete que salió de la oficina de Víctor. ¿Tú sabes dónde está? Sí. Entonces nos vemos. 1 a 1. De acuerdo. El lugar acordado fue una fábrica abandonada. Fernando fue solo, pero sabía que Víctor y la policía ya estaban preparados, ocultos cerca. El viejo era un hombre bajo, corpulento, con una mirada fría. Detrás de él, 2 guardaespaldas. ¿Dónde está lo mío? Quiero ver mi parte. Yo no me voy a encargar de mover esto. Y además, es demasiado. ¿Dónde está? En el club de negocios. No podía llevármelo de ahí. Hay que secarlo. Hay un problema.
¿Cuál? Víctor convocó hoy a una reunión de emergencia del club. Dice que encontró el paquete en las instalaciones y sabe de dónde provino. ¿Qué insinúas? Que Ramiro lo escondió ahí, pero escuché que ya no está. El viejo se quedó pensativo. Sabía que no podía mantenerse al margen. Además, estaba endeudado y su vida pendía de un hilo. Había invertido demasiado en ese envío. Pensó rápido. ¿Y ahora qué? Pero lo que dijo fue: Ramiro estará en la reunión del club. Sin perder tiempo llamó a Víctor. Víctor, ¿es cierto que encontraste el paquete en el club? ¿Y sabes a quién pertenece? Ni idea. El salón del club de negocios estaba lleno. Víctor Manuel se encontraba en el podio con un micrófono y una carpeta de documentos. En la primera fila, Ramiro, pálido, con las manos temblando. Víctor continuó su discurso. Colegas, hoy vamos a descubrir al traidor entre nosotros. En ese momento se abrió la puerta y entró el viejo, vestido con un traje oscuro. Preguntó: Me intriga, ¿de qué traidor estamos hablando? Del que intenta hundir a empresarios honestos y mueve mercancía ilegal. El viejo caminó lentamente hacia el escenario. ¿Tienes pruebas? Sí. En ese momento, entraron Fernando y Marcelo, seguidos por agentes de policía. Uno de ellos anunció: Arturo Gasparián, queda detenido. El viejo sonrió. ¿Por qué? Solo vine a una reunión. Por tráfico de materiales, chantaje y tentativa de homicidio. Hemos entregado grabaciones a las autoridades, incluyendo la conversación de Ramiro, donde se planeaba un atentado contra Víctor. Ramiro se levantó de golpe. Eso es mentira. Jamás planeamos eso. Pero ya era tarde. La policía había rodeado al viejo. El viejo terminó en prisión. Declararon en su contra Pablito, el Océano y Sergio. Ramiro, al darse cuenta de que el silencio no lo salvaría, también habló. Y sabía mucho. Con la esperanza de una condena menor, colaboró activamente con las autoridades, revelando toda la red de distribución. Sergio, a pesar de su cooperación, recibió 10 años de prisión. Víctor Manuel no perdió su influencia en la región. El club de negocios creció y atrajo a nuevos miembros de diferentes lugares. Jimena se quedó con Marcelo, algo que no le gustó nada a Víctor Manuel, pero no se atrevió a oponerse al amor de su hija. Fernando y Carolina volvieron a su ciudad. Estaban en la cocina de su casa tomando té en silencio. Finalmente, Carolina dijo: Fernando, perdóname. Debí contarte todo, incluso lo de Sergio. Por callar casi lo echamos a perder. Fernando suspiró. Está bien, vamos a empezar de nuevo, pero sin secretos. ¿Y aún quieres ir al club de negocios? Al club solo contigo. Siempre contigo. Además parece que tú entiendes mejor este mundo. Afuera llovía, pero por primera vez en mucho tiempo, dentro de esa casa, reinaba la paz.